deporte y el auge de los eSports. Alberto Guerra, Guerra IP, Brasil. Ricardo Galicia, Asociación de Abogados del Deporte de la Ciudad de México, ASAD México. Christopher Chase, Frankfurt Kurnet Klein, Estados Unidos. Moderadora, Wallis Pons, Ángeles Pons, República Dominicana. Hi. Before initiating the panel, I would like to thank ACIPI for the invitation to moderate. ACIPI por la invitación para coordinar este panel que se llama El nuevo entorno de la industria deportiva y el alza de los deportes electrónicos. Y fundamentalmente los panelistas que están aquí con nosotros, particularmente Juan Sebastián Cantillo, que va a estar presente reemplazando a Ricardo Galicia, que viene como alguien que sabe mucho de los eventos deportivos electrónicos. Vamos a referirnos al modo como los deportes se han visto afectados y cómo hay que adaptarse, innovar con la situación actual de COVID-19, sin interacciones en vivo de los aficionados. Para comprender entonces qué está ocurriendo, vamos a presentar a los panelistas con nosotros hoy. Christopher Chase, que es socio en Nueva York de Frankfurt Kurnet, donde trabaja como abogado de propiedad intelectual y transaccional, focalizándose en deportes, música, y también trabaja en el gobierno, representando a los atletas y deportistas en una amplia gama de hechos como eventos y medias. Y en los últimos años ha ayudado a negociar $1 millón de patrocinio y acuerdos con los medios, y también es profesor en la Facultad de Abogacía, donde habla de licencias de propiedad intelectual. También con nosotros el señor Guerra, que trabaja en Brasil, que también es un abogado de propiedad intelectual en la industria deportiva. Tiene trabajo en el fútbol de Porto Alegre, también con servicios de asuntos de propiedad intelectual. Él ha jugado muchos papeles diferentes, ha sido director legal, director del organismo de toma de decisiones y también vicepresidente en la Junta, ha sido presidente, vicepresidente y director. También en tenis y otros deportes ha estado en el organismo de toma de decisiones y ha sido secretario y vicepresidente, y actualmente es el único presidente candidato para la presidencia para 2021. También con nosotros Juan Sebastián Franquillo, que está especializado en administración de empresas y tiene también una maestría en la industria deportiva y es muy conocido en el desarrollo de videojuegos. Él es actualmente responsable de una empresa de juegos en Colombia y también en el ecosistema de estas aplicaciones. Comencemos entonces con el panel hablando de la industria deportiva y este nuevo entorno en el cual estamos viviendo. Vamos a empezar con algunas preguntas para dirigir las presentaciones. Los oradores también van a recibir otras preguntas vinculadas con la situación actual.
pueden compartir entonces desde su perspectiva el modo como la industria deportiva se ha adaptado y ha innovado. Hola, Wallace. Hola, Christopher, Juan. Primero quise agradecerles por la invitación a CIPI y también a mis socios en el panel. Estoy muy contento y orgulloso de participar aquí en esta reunión tan interesante y espero que a todos les resulte interesante esta primera interacción que tengamos. Intentaremos que sea informal y si alguien tiene alguna pregunta luego, por favor, nos lo hace saber. Cuando CIPI me invitó a este evento, pensé en mi papel en 2 clubes deportivos, como ya se dijo, y en la Asociación Lecuidina Juvenil. Bueno, son muy famosos también en el tenis aquí en Brasil. Temo que el impacto de la pandemia fue diferente según el club, pero diría que los cambios y la innovación fue semejante en ambos. Antes de ingresar en la parte de la pregunta, es importante señalar algunas informaciones importantes. Por ejemplo, si 100% del dinero invertido por los patrocinadores en deportes, de estos 99% van al fútbol en Brasil y 1% es repartido en los demás deportes. Y estoy hablando de voleibol, donde Brasil es muy famoso, beach volley, tenis, fútbol de salón, básquetbol, atletismo, bueno, muchos deportes en Brasil que han recibido muchas medallas, comparten 1% del dinero de los patrocinadores para deportes en Brasil. Dicho esto, se dan cuenta cuánto cambia la cosa cuando hablamos del gremio, que es uno de los más grandes clubes deportivos de Brasil, y cuando hablamos de un club de tenis. El sector de eventos también se vio muy afectado, como todos saben, la industria deportiva que se maneja con eventos. Entonces, realmente el golpe fue enorme. La mayor parte de las industrias pudieron reabrir, pero los eventos sociales prácticamente no. Prácticamente no se puede respetar la distancia de 2 metros. De modo que la decisión del gobierno fue lo que hizo que todo cayera. Y no se tomó posición respecto a la decisión diciendo que está bien o que está mal. Pero en el sur de Brasil, por ejemplo, bueno, todas las regiones están en rojo en este momento. Es decir, que hoy en día, acá en el sur de Brasil, las cosas están peores que en marzo-abril, cuando comenzó la pandemia. Entonces, cuando los campeonatos, los torneos fueron suspendidos, ya no hubo difusión, no había partidos, no había transmisión de los partidos y tampoco en horarios entonces de transmisión para los clubes. Y este es el ingreso principal de un equipo, de un club de fútbol en Brasil. Para compartir cifras, el gremio firmó la transmisión para recibir 1.000 millones de reales, es decir, como 200 millones de dólares hoy en día, durante 6 años de transmisión. Estamos hablando de TV abierta, canales por suscripción, streaming. Y si no hay transmisión, el patrocinador al mismo tiempo suspende los pagos porque dice que no quedaban con la marca expuesta como antes, como por ejemplo en la camiseta dentro del estadio. Entonces interrumpieron los pagos aun cuando
esta disposición no estaba incluida en el acuerdo de la licencia, pero en vista de la situación, que estas empresas patrocinadores también están en una mala posición, una vez más, estamos hablando de pérdida de ingresos. Al mismo tiempo, igual si usted planteó bien el estadio de Gremio. Bueno, es un estadio muy moderno, estamos muy orgullosos del mismo. Es como los europeos y América del Norte, acá en el sur de Brasil. Y por supuesto, no se podía pagar de una con el dinero del gremio. Entonces hizo un acuerdo con una empresa muy importante en su momento en Brasil, y con ciertos incentivos para los empleados. Y construyeron este estadio para el gremio y tuvieron como a su favor la posibilidad de explotar el gremio y recibir el dinero pago por los socios del gremio, es decir, los honorarios de 90.000 miembros que pagan mensualmente van a esta empresa que construyó este estadio. Y con la pandemia, el gremio siguió pagando a esta empresa que gerencia el estadio, y esta empresa ha perdido muchos ingresos entonces de los partidos y también por otros conceptos. Otra pérdida importante allí también se refirió a las licencias. Hay muchos productos, que creo que es el tercer ingreso más importante para el gremio. Y también se suspendieron los pagos de las licencias, es decir, que el gremio no recibió ni siquiera los honorarios mínimos que estaban incorporados al acuerdo de la licencia para muchos productos, por ejemplo, también para las escuelas de fútbol y la tienda del gremio que vende todos los productos para aficionados. Y para terminar, también lo último que cayó fueron los jugadores. Creo que hay una pregunta futura al respecto y es muy importante agregarlo porque estamos hablando de estrellas. Y la lista, la nómina de gremio era como 30 millones de dólares, mucho dinero. Y cuando estos pagos se interrumpen, no hay forma de pagarle a los jugadores, a las estrellas. Y hay renegociaciones. Bueno, se intentaron al menos, y vamos a referirnos a esto luego, pero no del modo como la gente cree. En última instancia, diría que los más afectados en esta pandemia, por ejemplo, fueron los clubes, no los jugadores, ni tampoco las empresas responsables del estadio. Sin duda, han tenido sus pérdidas, pero el club en sí es de lejos el más afectado en esta situación de pandemia. De modo que para responder a su pregunta acerca de la adaptación, ¿qué hacer? La mayor parte de las empresas hicieron en todos los sectores fue ir al flujo de caja y tratar de interrumpir los pagos. Para que tengan idea de cómo los proveedores de servicio de gremios cortaron 40% de los pagos, no solo por la pandemia, sino de ahora en más. Creo entonces que esto es lo que yo creo ocurre en los clubes de tenis. Igual que para el gremio, para las demás empresas, la situación de pandemia resultó una oportunidad para ver un poco, revisar cómo estaban operando y estudiar también la estructura del club para ver si realmente se requiere
estructura para mantener el equipo. Por eso también existe innovación en todos los sectores, en el cuidado de la salud, también en el departamento de jurídica. Se están haciendo muchos cambios por esta situación, con patrocinadores, proveedores de servicios y también con los nuevos jugadores que vamos a contratar en el futuro. Porque lo que tenemos que incluir en el contrato es algo que se puede activar si esta situación tiene lugar nuevamente. Esperemos que no. Para terminar la respuesta a tu pregunta, creo que no es por la pandemia, sino que creo que la pandemia aceleró muchas de las cosas que se hacían de forma virtual. Gremio tenía un proyecto, Gremio Play, una especie de Netflix o Disney Plus, pero de Gremio, donde se pueden ver muchas entrevistas, los mejores partidos. Y la pandemia, de hecho, aceleró todos estos elementos en línea para que los jugadores pudieran estar en contacto con nuestros fanáticos. Y también para poder mostrar la marca de nuestros patrocinadores. Y también se trata de una nueva fuente de ingresos para el club. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Christopher, ¿cómo se ha adaptado la industria y cómo ha innovado la industria? Sí, estoy de acuerdo con Alberto en los aspectos más amplios en Estados Unidos. Muchas gracias por darme la bienvenida aquí. Gracias a CIPIR por invitarme. Espero que el año que viene de vuelta podamos reunirnos en persona. En lugar de estar aquí en la oficina, preferiría estar en América Latina. Esperamos que esto suceda para el 2021. Creo que todo lo que dice Alberto también está sucediendo en Estados Unidos. Creo que 2020 para los deportes ha implicado adaptación e imitación. ¿Cómo nos podemos adaptar para el resto del año? Y cuando comenzó la pandemia, a comienzos, de hecho, de marzo, teníamos la NBA, NHL, el Super Bowl. Era esa época, así que imagínense, en algunos deportes estaban en la mitad de la temporada y no sabían qué hacer. Y tuvieron que adaptarse para saber cómo poder trabajar con las ligas y, bueno, trabajar con sus negocios. Es diferente para algunas organizaciones que son más tradicionales por naturaleza, porque la gente espera determinado comportamiento y es totalmente diferente para el negocio. Para ligas más pequeñas y para las startups más nuevas, tienen una mejor capacidad para adaptarse a la nueva normalidad y para el futuro porque no tienen quizás un historial, una estructura establecida. Y por eso esto afecta mucho más a las ligas tradicionales que tienen que colmar otras expectativas. Como les dije, no se trata solamente de los equipos, sino de los patrocinadores también, porque tenemos que incluir lo que sucede en la publicidad. Por ejemplo, no podemos tener los avisos en los estadios porque no hay gente en los estadios y hay que ver qué podemos hacer. Esa industria también es muy importante. Y también los medios, quienes transmiten señal de televisión, qué esperan, porque ahora ya no pueden realizar las transmisiones. Y por eso tuvimos un gran periodo de transición. Por ejemplo, con la NBA, tuvimos como un formato de burbuja durante 90 minutos con un tipo de cuarentena. Se encuarentenó a todos los equipos de la liga en Orlando.
Y de hecho el torneo fue buenísimo, fue increíble porque trabajaron también con las señales, con las televisoras de hecho los jugadores pudieron también negociar cómo se hacían las transmisiones, etcétera. Y también lo que hicieron fue, como no podían hacer que los hinchas fueran a la pantalla, al lugar donde se jugaba, lo que hicieron fue colocar pantallas. Por ejemplo, según el tipo de fan, colocaban una pantalla o no. Por ejemplo, alguien mencionó esto de tener estadios vacíos. Los equipos tuvieron que adaptarse para poder colmar las expectativas de los patrocinadores en cuanto a, bueno, cada cuánto se sentaban los hinchas, los asientos, etcétera. Y esto también afectó a Estados Unidos con respecto a la Liga del Fútbol. Con respecto a la innovación, las empresas más pequeñas o las ligas más pequeñas se adaptaron con mayor rapidez. Lo que primero sucedió en Estados Unidos fue la Liga de Fútbol de mujeres. Lo que hicieron fue poder trabajar, lo que hicieron fue organizar un torneo especial lo que hicieron fue poner en cuarentena a las jugadoras y de hecho, por ejemplo, un equipo que sí tuvo algunos casos no pudo participar y bueno, estuvo por fuera de la burbuja y eso fue lo único malo que pasó, digamos, pudieron terminar el torneo. También lograron un contrato muy importante de marcas, también negociaron con CBS para poder transmitir la señal del torneo a nivel nacional. Por eso, como son una liga más pequeña en Estados Unidos, de hecho, lograron innovar y lograron volver a la situación más normal rápidamente. Hay otros casos también. La liga para un deporte que también es muy importante en América del Norte y no en América Latina. De hecho, pudieron organizar un torneo con diversos equipos y patrocinadores y también tuvieron un gran éxito. Y, por ejemplo, mis clientes también comenzaron a trabajar con una liga de básquetbol, que se llama Ring City Estados Unidos. Y lo que hicieron en 2020, de hecho, estábamos renegociando el contrato. Y en lugar de tener partidos y de tener peleas de boxeo, lo que se hizo fue tener las peleas en Los Ángeles. Y bueno, esto lo que se hace es proyectar imágenes en la pantalla. Por ejemplo, aparecen diferentes personajes y también se pusieron mamparas de vidrio. Esto se hizo entonces, se intentó imitar la situación real, se trabajó con NBC Sports, con servicios de streaming también, y ha sido un caso muy exitoso, de hecho, para diferentes tipos de boxeadores y de diferentes países. Y no solamente han participado boxeadores de Estados Unidos, sino de todas partes del mundo. Por eso esto es muy bueno. Es muy bueno porque en realidad todos podemos participar. Y para terminar, me gustaría hablar de los fans que, claro, muchas veces se frustran porque tienen que mirar el deporte por televisión. Y yo creo que, claro, no es tan emocionante como estar en el lugar. Y como dijo Alberto, esto ha afectado en particular a algunos equipos o algunos torneos en particular que dependen de las entradas que se venden, por ejemplo. Así que esperemos que en el futuro vamos a encontrar una mejor solución. Muchas gracias, Christopher. Muchas gracias, Christopher. Tenemos que volver al tema de los
productos y a esto que dijiste de que, bueno, los hinchas puedan abandonar el deporte. Pregunta número 2. Desde una perspectiva legal, ¿qué lecciones aprendidos con respecto a todos los tipos de acuerdos celebrados en la industria deportiva? Estamos interesados en los temas de fuerza mayor. Si siguen existiendo cuestiones relacionadas con el COVID. Sí, ha sido el tema del año con respecto a los contratos y cómo funcionan. Yo pensaba que el 2020 iba a ser el año para estos deportes, pero de hecho el concepto de fuerza mayor ha sido el concepto de los contratos en este año. Muchas veces he tenido que ayudar a clientes a, bueno, tener que extinguir algunos contratos y saber cómo hacerlo. En tanto, abogados, intentamos guiar a los clientes para esperar lo inesperado. Y siempre tenemos que revisar los contratos para asegurarnos de que tengan un elemento de flexibilidad, para saber, depende de a qué parte estén representando. Siempre, quizás, siempre está incluido en el acuerdo, hay que buscarlo. Por eso los acuerdos son tan importantes. Recordemos que en Estados Unidos la fuerza mayor está incluida en los contratos, no por un tema legislativo, sino porque por lo general se lo incluye. Y solamente se hará cumplir con respecto a la letra, la redacción del contrato. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Hay que ver si la pandemia está definida, está incluida en la definición de fuerza mayor. No sé, por ejemplo, el tema es algo similar a una huelga. Es muy difícil de definir. Hay que ver si se incluye la pandemia o no. No es algo que normalmente se contemple. Así que por lo general lo que hace un tribunal, estamos hablando de 50 derechos diferentes porque todos los estados tienen una perspectiva diferente. Hay que ver cómo se interpreta en este caso. Creo que a los medios les encanta mencionar la palabra fuerza mayor y nadie sabe exactamente qué significa. Y también el derecho a extinguir un contrato. Y se trata del incumplimiento del contrato a la vez. Y tenemos que tener en cuenta el tema de los beneficios, porque si existe una cláusula de fuerza mayor, sería un evento que hace imposible a que uno pueda cumplir con el contrato. Entonces, eso es fuerza mayor. El tema es, la pandemia está incluida en esta definición, entonces sí se puede, digamos, incumplir con el contrato. Lo que hay que hacer es ver qué sucede con la pandemia. Y también hay que tener en cuenta qué consideran las partes. ¿Habrá algún tipo de reembolso en este sentido? Quizás finalice el contrato. ¿Qué es lo que va a pasar? Quizás haya que incluir algo especial en los contratos a partir de ahora. Lo que he hecho hasta el momento es trabajar con patrocinadores. En los contratos no estaba incluida quizás la cláusula de fuerza mayor, y una de las partes quería un reembolso del dinero. Lo más importante es poder adaptarse a la situación y prestar mucha atención en los contratos de patrocinio, porque hay que tener en cuenta lo que necesitan las dos partes. Pienso entonces que, bueno, por motivos de tiempo, quiero avanzar. Y lo que yo le digo a mis clientes es no tratar de incluir demasiado en la cláusula de fuerza mayor. En algunos casos no se incluyó y se busca el elemento de algo anticipable. Si es anticipable, no es fuerza mayor. Bueno, a veces se puede decir que algo está vinculado a la pandemia, pero no siempre. Si el gobierno dice que hay que tener cuarentena, bueno,
hay derechos de terminar, de reembolsar, cualquier dato así. Hay que ser muy específico para no tener que estar pensando cada vez si un huracán es lo mismo que una huelga. Y entonces ahora hay que ser más claro. Entonces hay que pensar en esta flexibilidad. Y en 2021, bueno, también vamos a estar afectados porque realmente hay muchas cosas que han ocurrido y es difícil volver a lo que teníamos antes. Y por supuesto, quizá vamos a pensar más en fuerza mayor, por lo menos en esa línea. What Christopher said was Bueno, lo que dice Christopher es muy interesante. Nosotros representamos instituciones y en un momento hablamos de un lado, en otros momentos del otro, a veces como abogado. Y es interesante porque sea cual sea lo que se dice en un acuerdo, hay que guiar al cliente respecto a lo que hay en el contrato, si no hay disposición o si la hay. Y pienso que nosotros somos socios con nuestros patrocinadores, con los jugadores, en el caso del fútbol, y con otros, porque esto también resultó muy difícil para los clubes, por ejemplo, porque la pandemia afectó a todos. Es decir, que de 90.000 miembros que pagaban sus cuotas mensuales, bueno, un gran porcentaje dejó de pagar porque no hay partido para ver. Entonces, bueno, ¿qué están pagando? De todos modos, la mayor parte, la mayoría siguieron pagando porque el club existe por ellos. Somos una sociedad civil, de modo que nos preocupa darnos cuenta que hay muchos cierres, de ahora en más va a haber cláusulas incorporadas a los acuerdos, pero al mismo tiempo hay que hacer algún tipo de contrato para que le sirva a todas las partes. Y no es posible que solo un lado se mantenga fuerte y dañe a las otras partes. De modo que en el caso del gremio, por ejemplo, para ajustar las cuentas, era necesario vender parte de nuestras acciones. Creo que tenemos una foto antes de la pandemia. Era un mercado muy fuerte para fútbol y pedían como 16 millones de euros para este jugador Everton, que fue elegido como el mejor jugador brasileño. También estaba en la selección, también mejor jugador de la Copa América. El mercado estaba muy alto para él. Se pedía como 60, perdón, millones de euros, no 16, para venderlo. Y la propuesta era 40 millones y Gremio dijo que no. Y en la pandemia sí hubo que vender a Everton por 20 millones de euros para ajustar las cuentas. En última instancia, podemos decir quién pagó la factura de la pandemia. Gracias, Alberto y Christopher. Bueno, antes no mirábamos la cláusula de fuerza mayor, pero de ahora en más creo que sí, le vamos a prestar mucha atención a la misma. Bueno, avanzando, quisiera preguntarles acerca de cómo han emergido nuevas categorías de patrocinio. Sebastián, bueno, al menos en nuestro caso, en el gremio, en el fútbol, no hay nuevas categorías. Si bien sabemos que hay muchas industrias diferentes que están ganando mucho con la pandemia, pero hasta la fecha, que yo sepa, no hay realmente una nueva categoría de patrocinio, si bien puedo considerar
que haya oportunidades. Y por eso me gusta Estados Unidos, porque realmente saben cómo aprovechar las oportunidades y hacer que el cambio mejore la situación económica. Bueno, hola a todos. Es un placer estar aquí. Respecto a este tipo de nuevo patrocinio, creo que no es como nuevas categorías, sino marcas existentes que estén dispuestas a tener alternativas en diferentes situaciones. Si pensamos, por ejemplo, en deportes como un hub de creación de contenido. Y veo, por ejemplo, nuevos contratos, bueno, activaciones, diríamos. Todo el mundo pasa a la perspectiva virtual y es interesante ver, por ejemplo, si tomamos la liga de primera, tuvieron que inventar o crear alguna cosa. Y lo que ocurrió en América Latina, por ejemplo, es que hemos visto, o por lo menos yo he visto que muchos patrocinadores desean decir, pago por aquí o hago recortes por allá, porque este fue el último juego, el partido que jugamos. Y entonces la idea es ver si este tipo de cosas de activación del patrocinio pueden descubrir nuevas formas de asociación de marcas, por ejemplo, en el caso de equipos de fútbol o jugadores en deportes electrónicos. Bueno, quizá podríamos seguir discutiéndolo, pero creo que he visto bastantes activaciones diversas, bastante buenas, y quizá los patrocinadores y las organizaciones deportivas deben ir en esta dirección, que creo que es lo natural. Christopher. Christopher, sí, sin duda, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho en ambos lados, sin duda. Las nuevas categorías de patrocinio son cosas que quizás siempre estuvieron ahí, pero nunca les dimos mucha atención. Y entonces quizá ahora haya que darles más atención. Cosas comerciales que pueden patrocinar la NBA, por ejemplo, torneos. Hay gente, por ejemplo, que está limpiando la arena con ciertos productos. Y sin duda, hay cosas innovadoras que no se pensaron antes a nivel de grandes patrocinadores. Otro ejemplo en pantalla es la patrocinio de DoorDash, que es una empresa de tecnología. Hay diversas categorías. Bueno, y este año despegaron porque la gente está en cuarentena. Entonces esto es bien importante, la limpieza y la desinfección. Y como dijo antes, es una oportunidad de activación con nuevos esquemas, cosas que uno no pensó antes, que ahora sí tienen lugar. Es decir, que es como un permiso para ser más innovador y no seguir con todo lo tradicional. Hay que tener nuevas categorías de patrocinio, de activación y marketing, y en el área de deportes electrónicos, donde la gente está en el hogar viendo más videojuegos. Entonces, ¿cómo dirigirnos a esos consumidores en las diferentes plataformas? Esto es algo importante este año y estará con nosotros en el futuro también. Muchas gracias, Alberto y Christopher, por sus respuestas. Y volviendo a lo que quizá respondieron primero. Bueno, he visto mucho entretenimiento con deportes. Hay documentales y estudios sobre el deporte como espectáculo. ¿Eso tiene que ver con la situación actual? Sí, creo que la situación actual lo ha
hecho más natural. Las organizaciones deportivas tienen potencial en lo que se refiere a creadores de contenido. Por ejemplo, en clubes deportivos profesionales hacen ciertas cosas actualmente reconvirtiéndose con KPIs en lo que se refiere a patrocinios. Hay que innovar y creo que se trata de algo muy bueno que hemos visto, por ejemplo, reactivaciones, por ejemplo, de Michael Jordan, con documentales, José Mourinho, por ejemplo, también. Ese tipo de contenidos que eran bastante buenos, por ejemplo, la FIFA con su videojuego deportivo, de momento creo que han incluido algunos muy particulares y creo que es interesante cómo las marcas y las organizaciones deportivas se dan cuenta que tienen más cosas que ver con las comunidades y pueden intercambiar contenidos con diferentes plataformas, por ejemplo, música, videojuegos, películas, cosas por el estilo. Y ha sido muy interesante observar esto en 2020 y espero que esto siga siendo una fuente importante de ingresos para las organizaciones deportivas, particularmente en América Latina. Sí, estoy de acuerdo también. La falta de programas deportivos en vivo nos permite tener más deportes como espectáculo y los ejemplos que se dieron son muy buenos. Lo hemos visto este año y cuando la gente está en la casa sin nada que ver, bueno, hay mucha cosa. Entonces muestra el valor de estos contenidos y la importancia de distribuirlos. Y mi empresa trabaja en espectáculos, hay distribuidores, etcétera. Y esto es algo tradicional. También a nivel de deportes, la gente ve más documentales y también partidos viejos. Entonces hay que pensar en los equipos, las ligas, para desarrollar contenidos y activarlos. Hemos trabajado detrás de la escena, haciendo documentales, y esto va a despegar, porque hay que producir esto. No hay que tener un contrato con los canales. Entonces, esto ha tenido mayor impacto en 2020. La industria del espectáculo fusionándose con la deportiva para tener más documentales deportivos. También se habló de José Mourinho, por ejemplo, que era, bueno, mostró qué ocurrió en la pandemia, aunque hubiera habido el cierre al inicio de la temporada, hubo cosas para ver. Y como se dijo, es importante para los equipos y las ligas tener una marca y desarrollar este concepto. Con contenido adicional podemos alcanzar a la gente, contactar al consumidor y así van a responder mejor a los patrocinadores. Claro, el problema es que no tengan mucho que hacer. El programa para el hogar de la FIFA realmente era excelente, mostraban partidos viejos y fue fantástico verlos, algunos de Alemania, maravillosos, porque no había otra cosa para ver. Entonces se creó este contenido interesante, y especialmente si no hay otra cosa para ver. Hablamos del aspecto legal también y cómo poder negociar los diferentes aspectos, lograr que la parte de detrás de escenas también esté correcta, lograr este formato de documental también. La idea es tener en cuenta los derechos
y también saber qué hay que hacer para poder captar el contenido correcto. Vemos ahora que todo esto es muy valioso también. Muchas gracias, Alberto. Tengo una pregunta. Conozco el tema de los patrocinadores y los jugadores más jóvenes. ¿Esto ha afectado las becas de los jugadores más jóvenes? Sí, los ha afectado en gran medida. Por ejemplo, en los clubes de tenis, trabajamos con gente joven hasta que cumplen 16, 17 años. Los mejores jugadores del mundo tienen 17, 18 años y ya están jugando el Tour ATP. Y en el club, de hecho, organizamos un torneo muy importante aquí en Porto Alegre. Y también nos enorgullece muchísimo porque muchos de estos chicos no son jugadores profesionales, pero sí pueden mejorar su vida al jugar al tenis. Por ejemplo, algunos socios de nuestro club son muy buenos jugadores de tenis y juegan para una universidad en una universidad de Estados Unidos. Y la universidad los invitó a jugar en representación de la universidad, entonces les dio una beca. Y por eso todo esto fue imposible este año por la pandemia. No hubo torneos, no hubo competencias, no pudieron generar los puntos para poder obtener ese objetivo de ir a una universidad de Estados Unidos con todo pago por la universidad. También recordemos que hace 25 años siempre pensamos esto de las becas y si los jóvenes juegan al fútbol y cómo lograr que se transformen en estrellas y que jueguen en un equipo profesional. Pero cuando estamos, por ejemplo, en la situación actual, tenemos unos 1.000 jóvenes, niños de entre 8 y 11 años hasta 18. Sabemos que solo 10, máximo 15 van a ser profesionales. ¿Y qué pasa con los otros 985? ¿Y qué van a hacer? Por eso tenemos que adoptar una perspectiva diferente con respecto a ellos para que puedan transformarse en ciudadanos y tener otras profesiones, en el deporte o no, para que puedan tener una vida plena y mostrar también su compromiso. En este tipo de proyectos, poder realmente ayudar a criar a estos jóvenes o niños como hacíamos dentro de nuestra estructura en las escuelas. De hecho, comían en el club, cenaban, almorzaban, desayuno, tenían actividades y todo esto se vio muy afectado por la pandemia. Por eso se trata de un sector que no vemos con claridad, pero de hecho muchísimas personas y por ende familias se vieron afectadas en este sentido. Muchas gracias. Aquí también, y claro, quizás no es el mismo tipo de becas, pero sí hay algo similar a este tema de las universidades. Cuando hablo con gente de Europa e intento explicarles esta pasión que ustedes tienen con los equipos de la Premier, es lo mismo que sucede en Estados Unidos con los deportes universitarios. Es lo que pasa en las universidades. La gente se identifica con el deporte de la universidad. Y esto es muy bueno para los jugadores y para los equipos, pero ha sido muy difícil porque los torneos se han cancelado, los de básquetbol también. De hecho, hubo un campeonato muy importante que se tuvo que cancelar en la mitad de marzo.
muchos jugadores que estaban en su año final de universidad no pudieron terminar su carrera de básquetbol en la universidad. Y es un problema porque el básquetbol y el fútbol americano son los deportes más importantes en las universidades de Estados Unidos. Y es claro que hay muchos menos ingresos y esto ha afectado a la gente. Vemos que las universidades están reduciendo la cantidad de becas que le brindan a jugadores de tenis, etcétera. Ha sucedido a todo nivel con los atletas en Estados Unidos porque no han tenido acceso a determinadas becas. Y esto ha sido una situación muy difícil para ellos también. Creo que es muy similar a lo que está hablando, que menciona Alberto con respecto a estos jóvenes y las universidades y la situación en 2020. Sí, porque los que realmente son buenos, los que tienen destrezas naturales, van a ser profesionales de su deporte. El problema lo tienen aquellos que hacen el deporte para lograr otros objetivos en la vida y por eso los está afectando tanto. Esta es la situación que nos plantea la pandemia. Sí, es así. Hasta los estudiantes se han visto afectados porque no pueden ir a la universidad en Estados Unidos. Y los más jóvenes que sí tienen quizás algunas becas, pero han sido afectados también. Y también depende de cómo trabaje el club. Por ejemplo, en los clubes de tenis son como un club social también. Quizás es no sé, el club de tenis tiene el mejor salón para hacer una fiesta, un casamiento en la ciudad y todos los fines de semana había actividades y de hecho gran parte de sus ingresos vienen a partir de estas actividades. Por eso no solo se trata de los deportes, porque si no hay eventos sociales, entonces no tienen dinero para invertir en deportes. Así funcionan los clubes. Por supuesto, las cifras son diferentes a las del Gremio, que es un equipo millonario para todos los estándares brasileños. Pero en estos estos clubes de tenis, la situación los afectó mucho más porque los ingresos se detuvieron de la noche a la mañana. Porque los socios dejaron de pagar la cuota y estamos hablando de que los clubes estuvieron unos 100 días cerrados. Creo que en 1945 fue la última vez que pasó esto durante la Segunda Guerra Mundial y fue algunos días. Y ahora estuvieron cerrados 100 días. Muy bien, sí. Las consecuencias han sido terribles. Pasamos ahora a la industria de los deportes electrónicos. Y ahora les voy a preguntar cómo los deportes tradicionales están llegando a los fanáticos a través de los deportes en plataforma electrónica. Creo que, como dije anteriormente, ha sido una de las alternativas que han tenido las organizaciones tradicionales deportivas. No les quedó otra que recurrir a esto. Creo que se subestimó su potencial. De hecho, se crearon en los últimos 10 años, quizás antes. Por ejemplo, algo que me pasó hace algunos años. Trabajaba con una empresa de tecnología encargada de la implementación de la infraestructura tecnológica de los Juegos Olímpicos. Tenían el IOC y había que ver qué se hacía con los deportes. ¿Y por qué era importante? Porque había que integrar las plataformas a todos los eventos. Creo que la IOC
u otros deportes tradicionales. La Comisión Olímpica Internacional habló de los diferentes, decían que los consumidores ya no prestaban tanta atención y esto sucedía, de hecho. Y es por eso que muchas organizaciones tradicionales deportivas se han lanzado al mundo de los deportes electrónicos porque desean captar a unas audiencias más jóvenes, nuevas. La generación Z, por ejemplo. De hecho, se realizó un torneo de FIFA con jugadores colombianos y lo que se hizo, el director comercial de la Liga Colombiana me dijo que nunca habían tenido este tipo de efecto que con una plataforma digital en un lapso tan corto, algo así como un mes y medio. Los comentarios recibidos fueron muy positivos en general, si bien como fanáticos en América Latina somos muy apasionados y creo que tuvo una muy buena recepción en general. Quisieron organizar estos eventos, no sé si han visto los atletas que también, no sé, Casimiro Galbello, Dani Alves, atletas que son dueños de un equipo, y Garena Free Fire, que es uno de los juegos más importantes en América Latina y en Asia. De hecho, lanzaron otro juego con Cristiano Ronaldo, que es un personaje que es un jugador en el juego. Por eso todos estos elementos, de hecho, intentan colmar las expectativas de la audiencia y es lo que la gente espera de un deporte tradicional. Pero la idea es no esperar solamente que un deporte tradicional pueda captar la atención del público. Y de hecho lo que hemos visto ha sido muy interesante este año con respecto a todas las interacciones en los deportes electrónicos, de los clubes deportivos. También hemos hecho sesiones de streaming con algunos jugadores, por ejemplo, el Kun Agüero. Y se hizo una transmisión y le fue muy bien, actuó de forma tan natural que a la gente le encantó y ahora tiene un equipo. Se trata de evolución, es algo que funciona naturalmente y por eso queremos adoptarlo. Muchas gracias. Christopher, ¿te gustaría hablar sobre la innovación en este sentido? Sí, los equipos y ligas tradicionales, de hecho, han tenido esta capacidad de transicionar hacia los deportes electrónicos. Si son, no sé, un equipo de fútbol, hay que crear un equipo de fútbol paralelo en un videojuego. También pasa con la NBA, con NBA 2000, porque existe esta transición que respeta, bueno, los deseos del público, del consumidor y las diferentes generaciones también. Este año ha sido muy interesante porque lo que se ha incentivado a las personas a quizás hacer estos deportes en la casa. No sé, por ejemplo, prenden la tele, hay en la semana de la carrera de NASCAR, lo que hacen es, lo que podían ver era a conductores que simulaban pilotos que simulaban estar conduciendo una carrera. Y de hecho, esto funcionó en algunas situaciones. Por eso esta transición es bastante natural entre los automóviles, el fútbol, el básquetbol, para pasar de esos deportes al formato más digital. Y creo que también los gamers, desde una perspectiva más amplia, pueden crear su propio contenido. Y los propios atletas pueden participar. Hay muchas estrellas norteamericanas que también participan en deportes electrónicos.
Es decir, que ha sido muy interesante observarlo. Estos deportes, bueno, son algo muy interesante. No sé si alguien ha pensado cómo es. Se trata de una industria nueva, en cierto modo. El videojuego ha despegado en la última década, sin duda, pero los jugadores del mercado de repente no saben quién va a controlar esto para pasar al siguiente nivel, porque estamos hablando de algo que incluye a licencias y cosas por el estilo del propio juego. Por ejemplo, se puede crear una liga de fútbol con unas pelotas y unos palos, y eso rápido, y se puede conseguir una licencia, y se puede poner en línea, hay que acordarlo. Entonces necesitamos financistas. Entonces son los jugadores y la industria, pero está aumentando como tendencia, pero no sabemos exactamente cómo porque hay muchos retos y es igual muy interesante. Es un caso de prueba, como quien dice, para que avancen los juegos tradicionales y se consoliden, haciendo que los jugadores y la industria trabajen en conjunto para ver cómo se hace. Gracias, Christopher. Ahora quisiera hacer otra pregunta vinculado con la industria de deporte electrónico y los nuevos eventos que están surgiendo. Pensamos que las redes de cable pertenecen por un lado a deportes tradicionales y a los deportes electrónicos. ¿Cómo funciona esto? ¿Nos puede decir algo al respecto? Bien. En cuanto a mi opinión personal, es bastante difícil, quizá, mantenerlo. Quizá crear contenido. Bueno, es algo que debemos entender bien. Y es que hoy en día, por ejemplo, Twitch o Puña y otras plataformas de juegos han sido naturales para los gamers. Y es un poco difícil a veces cuando algo nuevo intenta ingresar con contenido de deporte electrónico a través de la televisión. Si no hay nada detrás para obtener un nuevo público que vea televisión y se interese en esto, bueno, en mi opinión personal, no habría algún motivo. ESPN, por ejemplo, Fox u otros, para ingresar en deportes electrónicos. Entonces, estos deben ingresar vía los canales ya establecidos, ingresando, por ejemplo, en el canal Twitch o los otros canales de difusión. Aunque no es fácil, desde el lugar del difusor, creo que no les gusta esta opción realmente, porque quieren tener contenidos y no usar los modelos tradicionales de monetización que tenían como difusores. Debemos comprender entonces cómo se logra que estas marcas y difusores cambian o pasar a los canales más naturales para estos gamers. Ese es un punto interesante y que me encantaría contar con estos contenidos o programas de contenidos creados por los difusores. Pero la plataforma de difusión tiene que ser algo natural para los gamers, porque es mucho más difícil crear una plataforma que no es natural para los gamers y pasar el contenido allí. Pienso entonces que, como quien dice, puede haber algún tipo de difusores que puedan pensar en esto, tener nuevos contenidos de nuevas fuentes. Thank you, Juan Sebastián.
And Muchas gracias. Siguiendo con las preguntas, observamos que los patrocinadores pueden abrir un canal de mercadotecnia importante para las marcas. ¿Pueden contarnos cómo las marcas se están acercando al consumidor hoy en día? Bueno, voy a ser breve. Los deportes electrónicos antes y hoy en día tienen un público que los deportes tradicionales no tenían. O quizá les resulta más difícil llegar a estos públicos en particular con el contenido de deportes tradicional. Entonces, lo que pensamos a nivel de mercadotecnia es que los gamers particularmente son más difíciles de llegar con un mensaje, con una marca. Por ejemplo, si uno como marca no lo hace bien, lo van a repeler o rechazar, de modo que se trata de una comprensión profunda de mercadotecnia. Lo que quieren las marcas aquí, por ejemplo, inicialmente que haya conciencia de la marca y quizá en el segundo, tercer, cuarto año tener algún tipo de mayor incidencia. En deportes electrónicos, los acuerdos no han mostrado casos muy exitosos. La primera intención es que se compre el producto y pienso entonces que no es tan malo para las marcas porque es el valor real de los deportes electrónicos, tener un nuevo público que uno no hubiera alcanzado con el contenido previo. Estoy de acuerdo, sin duda. Conciencia de la marca ahora, con un público diferente, en canales diferentes, comparado con la publicidad tradicional de los deportes tradicionales. Entonces, no estamos pasando a conversión. Quizá una marca más vieja, más tradicional, no va a llegar a este público en particular. Así que ese es el lado positivo. Hay ligas electrónicas y toda la industria está tratando de ver cómo se ubica al respecto. Y claro, tratando de hacerlo con éxito. Y algunas marcas están en ese espacio. Algunas ya han estado siempre en el área deportiva y ya no les es tan difícil. Y hay marcas tradicionales que realmente tienen que pensar un poco. Y estoy de acuerdo que es importante como marca acercarse a este nuevo consumidor y es un canal de mercadotecnia como cualquier otra cosa. Muchas gracias, Christopher. Ya han habido retos en cuanto al desarrollo de los torneos de deportes electrónicos. Creo que se habló algo al respecto, pero Christopher, ¿podría usted detallar un poco más al respecto de los retos respecto a estos eventos deportivos? Sí, una vez más, depende de los derechos subyacentes de la propiedad intelectual. Uno puede estar dispuesto a tener un torneo electrónico, pero no lo puede hacer solo. Eso depende mucho de los derechos. Y este es el reto. No es un deporte tradicional donde uno puede crear tantos torneos. Hay muchas ligas norteamericanas que están tratando de hacerlo, pero solo lo pueden hacer si tienen permiso. Y en los deportes electrónicos tienen propiedad intelectual a considerar. Así que depende. Si se quiere crear una liga, pueden tener derecho para hacerlo, pero hay que ver qué tipo de liga o evento o torneo. Es decir, que hay diferentes modelos para esto y mucho depende de dónde viene el dinero. ¿Quién financia esto? ¿Quién va a poner dinero en una liga en particular o un desarrollador?
hay muchas partes involucradas y siempre se retrotrae a qué es lo que se quiere hacer realmente. That makes it more difficult than a traditional sport. Thank you, Christopher. Gracias, Christopher. Bueno, casi estamos por terminar, pero antes de esto voy a pedirle a Alberto que mencione el tema de los jugadores bajo contrato. ¿Qué está pasando con esa situación actualmente? Sí, durante la pandemia de los deportes se trató de renegociar con los jugadores y siempre que hablamos de deportes, que hay algo que lo diferencia de otras industrias, y es el público, los aficionados. De modo que somos como directores de un club de fútbol y esto es difícil, porque para ganar los jugadores son estrellas y sienten mucha presión para ganar y estar en las mejores condiciones para ello. Y en esta situación, para el gremio, por ejemplo, cuando publicamos nuestro balance en los periódicos, bueno, eso es algo que estamos obligados a hacer. Y se sabe que estamos en una buena situación financiera y eso no es habitual en Brasil. Y como sociedad civil en Brasil, bueno, la mayor parte de los presidentes quieren ingresar al club, ser elegidos, ganar y ampliar, bueno, ganar y luego dejar al club con una gran deuda para el siguiente. Esto ocurre mucho en América del Sur en las sociedades civiles y esto ha ocurrido en el gremio en los últimos 10 años con el último presidente. Y la idea es focalizarse en que el equipo tenga capacidad económica. Hoy en día, entonces, en los últimos años, hemos participado en torneos importantes y campeonatos, contratamos buenos jugadores y este año aún estamos en competencias, en las finales, por ejemplo, la Copa Brasilera, somos cuartos en el campeonato brasileño y entre los 8 principales del campeonato, la Copa Libertadores de América del Sur. Entonces, cuando uno se sienta para negociar con las estrellas y les dice, mire, le vamos a pagar menos de lo acordado, no es fácil, porque ellos utilizan a su favor a los aficionados y dicen, bueno, si hacen esto, me voy a jugar a otro lugar. Entonces, no es nada fácil en esta situación negociar esto, si bien los patrocinadores y la televisión y las licencias y los pagos hayan sido suspendidos, hay que renegociar y dar más de lo que pensamos al principio. Y en el caso de gremio, por lo menos los salarios de los jugadores se mantienen. Y son 70% de los ingresos. Parte de los ingresos son pagos en acuerdos de imagen para productos de por vida, para todo. Es decir, que negociamos con ellos 3 meses de acuerdos en honorarios para hacer pagos en 2021. Es decir, que no hay una reducción, solo se pospuso parte del pago. 3 meses fueron pospuestos para 2021. Muchas gracias, Alberto. Bueno, antes de abrir la sesión de preguntas y respuestas, me gustaría que me contaran qué podemos
esperar para el futuro en la industria del deporte y del deporte electrónico? Christopher, Alberto y Juan Sebastián. Bueno, muchas gracias por estar en esta reunión con nosotros. Sé que hablaron de la Champions y de Ronaldo, pero bueno, no conozco tanto del tema. Con respecto al futuro y la perspectiva del abogado, creo que tenemos que estar acostumbrados a esperar lo inesperado. Los contratos tienen que tener una mayor carga de flexibilidad. Con respecto, no sé, se pueden charlar las modificaciones con respecto a las obligaciones y beneficios para asegurarnos de que la relación funcione. También tienen que contener algunas cláusulas importantes de rescisión. Se tiene que tener esta flexibilidad para los contratos con los medios también. Creo que también hay que centrarse mucho más en el desempeño, porque ambas partes se beneficiarán si el desempeño mejora. Por eso tendría que haber sí una garantía mínima, pero también tendría que haber una previsión mayor en caso de que los ingresos sean mayores. Por ejemplo, en la NFL, lo que hacen, bueno, ellos necesitan unos cargos fijos y ya está, o sea, no se puede negociar. Pero hay otras ligas más pequeñas que sí están dispuestas a compartir los ingresos. Y luego, con respecto a retener los derechos al contenido, a su distribución, en épocas como estas, quizás no se tenga la capacidad de poder mostrar o exhibir la marca del equipo, lo que sea. Entonces quizás haya que celebrar contratos diferentes. No sé, por ejemplo, lo que hago es, si no puedo ir al partido, voy a Amazon y miro todos los documentales detrás de escenas, por ejemplo. Pero eso no se puede hacer para todos los equipos. Alberto. Creo que los deportes electrónicos están aquí y también son el futuro en el fútbol de Brasil. Aquí en Brasil, los deportes, por ejemplo, FIFA, como dijo Christopher, es muy famoso, todos juegan, pero no sé, chicos y grandes, pero no sé por qué no genera ingresos notorios para los clubes. Quizás haya ingresos de, no sé, $2.000 anuales, que es nada, básicamente. Por eso hay que buscar la forma de obtener más ingresos a partir de esta industria. Quizás haya que tomar otras medidas de marketing quizás haya que ver qué están haciendo otros países, quizás haya que contratar a determinadas estrellas, no sé, para que los niños de Colombia, Estados Unidos, Argentina, Uruguay puedan elegir a los jugadores. Pero claro, es muy difícil porque los buenos jugadores, de hecho, ahora se van a Asia, a Europa y no se quedan en América Latina, en nuestros países. Por eso creo que tenemos que centrarnos en este tema para así entender cómo podemos tener un mayor volumen de negocios. Al menos en Brasil, el mercado tiene más de 200 millones de personas que les encanta el fútbol. Es como una religión en este país. Y se los puedo decir, bueno, sí, esto se aplica a gremio, pero los clubes brasileños de fútbol no ganan dinero con esto. Por eso sí tienen que entender cómo pueden hacer más negocios. Y también represento instituciones en este sentido. Creo que para el futuro tenemos que fortalecer a estas instituciones para
para que puedan negociar desde otro lugar si esto sucede nuevamente. ¿Cómo se hace esto? Se buscan nuevas oportunidades. Creo que esto sucede en ciclos. A veces son problemas económicos del país, a veces es otra cosa, ahora es la pandemia. Tenemos que analizar nuestra operativa, también analizar todo el negocio y comprender que quizás no tenemos que gastar muchísimo dinero en lo que sea. Antes de la pandemia, quizás no sé, se iba a firmar un contrato muy importante para construir un centro de entrenamiento para niños, que implicaba mucho dinero para gremio, pero ahora nos estamos preguntando si vale la pena o no hacerlo. Yo creo que en este caso no, porque hemos cambiado la mentalidad, hay que quedarse en casa, etcétera. Y por eso analizamos todo. Lamento haberme extendido. Muchas gracias a todos. Juan Sebastián. Bueno, ¿qué me parece? Creo que en la industria del deporte, si bien tiene que integrarse y probar sus fortalezas y también diversificarse, creo que ambos tipos de deportes tienen que aprender uno del otro. Por ejemplo, en América Latina los deportes electrónicos no han funcionado muy bien con respecto a los contratos, a los términos jurídicos, etcétera. O sea, no se trata tanto de proteger a los jugadores o a los equipos. Creo que tendríamos que construir infraestructura no solo para generar fuentes de ingresos, sino también sinergias entre ambos campos. Me estoy refiriendo a América Latina. Todo el mundo sabe que tenemos diferentes proyectos deportivos en diferentes países. Les voy a dar un poco de contexto. Por ejemplo, en Asia, los gamers, los jugadores profesionales de deportes electrónicos, tienen una muy buena infraestructura y por eso es muy difícil que un jugador electrónico de América Latina compita con uno de Asia por la falta de infraestructura. Y por eso los principales son asiáticos. Para un jugador o equipo electrónico en América Latina es muy difícil competir con los de otras regiones. Creo que a Europa no le pasa tanto esto, pero sí he visto muchos programas de gobiernos para el desarrollo de deportes electrónicos, también asociaciones y federaciones que trabajan en este sentido. Por eso creo que son importantes para el futuro. La creación de la infraestructura para el desarrollo del deporte electrónico y creo que también deben integrar al deporte tradicional. Y también tener mejores condiciones para generar oportunidades, para tener programas de patrocinio, mejor infraestructura. Y todo esto tiene que evolucionar para poder implementar las plataformas. Muchas gracias por su participación y por enseñarnos tanto sobre este tema tan importante de los deportes y de la situación actual. Y ahora voy a abrir la sesión para las preguntas y respuestas. Ya tenemos algunas preguntas y se las voy a leer. Para Christopher. Christopher, ¿te parece que estos cambios en las becas o en los montos disponibles quizás
hagan que los jóvenes no se dediquen a determinado deporte, no por una falta de talento, sino porque no pueden lograr esos objetivos. Sí, y también esto nos preocupa para los Juegos Olímpicos, de hecho, porque estos atletas representan al equipo de Estados Unidos, son casi todos universitarios. Algunos, muy pocos son profesionales, pero la mayoría de ellos son entrenados en la universidad. Y entonces, si no tienen la beca para ingresar a la universidad, no pueden dedicarse al deporte. Lo mismo sucede con la calidad del básquetbol. Esto tendrá sus consecuencias a todo nivel. Hay oportunidades para estudiantes que ya no van a existir. Y creo que sí, va a ser un problema de aquí a unos años. Y también recordemos que el fútbol americano y el básquetbol son los que más generan más ingresos para el deporte universitario. Y vemos que este año esto se vio afectado por la falta de dinero o fondos para las becas. Y por eso puede afectar al desarrollo de los atletas de Estados Unidos y hay que permitir que los jóvenes sigan yendo a la universidad. Muchas gracias, Christopher. Otra pregunta relacionada con las imágenes que se transmiten en los eventos. Dijiste que lo que hacen es proyectar las imágenes de jugadores en los juegos, en los estadios. La gente está en la casa. Quizás puede haber un problema de retransmisión del evento. Sí, lo que decías de los fanáticos, sí, claro. Sí, siempre existe ese riesgo. Quizás el fan apague la cámara, lo que sea. O quizás sí se esté pasando a un fanático y esté haciendo algo en cámara o lo que sea, o la ropa que tiene puesta. Sí, existe ese riesgo. Y por eso muchas veces hay como una pequeña demora en las transmisiones en vivo para evitar este tipo de problemas. Pasa lo mismo con nosotros, ¿no? Existe el riesgo de lo que pueda suceder en el fondo de la imagen. Alberto, y creo que esta es la última pregunta, porque ya casi no nos queda tiempo. Con respecto a los contratos, hablaste de las pérdidas cuando se trabaja con nuevos jugadores nuevos. Quizás se esté visualizando el futuro desde una perspectiva diferente. ¿Cómo manejar este tema? ¿Cuando se vende el jugador o cuando se contrata? Cuando se vende el jugador. Sí, es por eso que creo que tenemos que fortalecer a las instituciones, porque vamos a tener en algún momento que vender al jugador para que las cuentas cierren. Si no, llegamos al fin de año con una deuda impresionante. Por eso la perspectiva, la forma en que nos gusta trabajar es no depender de este dinero para sobrevivir, y así podemos conservar a los jugadores buenos más tiempo en el país antes de que sean transferidos al extranjero. Y 20 millones de euros es muchísimo dinero. Si analizamos al resto de los jugadores de Brasil que se fueron del país, creo que fue uno de los mayores montos. Y sería mucho mejor si tuviéramos primero la capacidad de conservar al jugador. Y entonces los clubes europeos necesitarían más dinero para comprar nuestros jugadores. Muchas gracias a todos por participar. Christopher, Alberto, Juan Sebastián, muchas gracias por su tiempo, especialmente Juan Sebastián, que se pudo unir con poca antelación.
Creo que nos llevamos mucha información relacionada con la industria del deporte y también vemos la evolución del deporte tradicional hacia la adaptación a la situación actual. Y en tanto abogados, creo que ahora también tenemos que centrarnos en cómo analizamos los contratos con una perspectiva diferente. Creo que las cláusulas de fuerza mayor son muy importantes, que antes las dábamos por sentadas, pero son muy importantes y tenemos que verlas así. Así que en nombre de ACIPI me gustaría agradecerles a todos por escucharnos, por estar aquí con nosotros, sabiendo que hay una liga de fútbol que ya está jugando. Y gracias por ser parte de nuestro panel. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias.